El 28 de junio de 2020, de forma virtual, se celebró el Día de la Afasia. Personas con afasia, psicólogas, especialistas en daño cerebral e incluso artistas dieron conferencias vía Zoom ante cientos de espectadores. Para que no te pierdas nada, te presentamos los resúmenes de las conferencias. Os voy a contar un poco mi experiencia a raíz de que mi marido sufrió un ictus hace ya casi 5 años, como bien decía Paloma. Yo había estudiado psicología y había oído la palabra afasia, pero nunca me dediqué a ello y la había un poco olvidado, de tal manera que ni siquiera cuando los médicos, los neurólogos salieron a hablar con la familia y a decirnos cuáles eran las secuelas que podrían quedar tras haber sufrido el ACV, pues comentaron que probablemente no volvería a hablar. No recuerdo siquiera que dijeran la palabra afasia, lo que me sorprende, ¿no? Que no se emplee tal término cuando existe para definirlo. Pero bueno, el hecho es que lo único que me dijeron es que no volvería a hablar y que si lo hacía sería a través de frases ya hechas, es decir, aprendería formas, palabras para poderse comunicar, pero las emplearía muchas veces sin el sentido ni colocándolas en el lugar correcto, sino más bien como un lorito de repetición, ¿vale? En realidad su afasia fue y es una afasia global severa. Esto va mucho más allá de no poder hablar. Su afasia le impide comprender, le impide leer y le impide escribir. Todo esto es muy complicado a la hora de establecer comunicación. Y de mantenerte también un poco en una situación de familiar activo y de no sentirte, como yo digo muchas veces, viuda con un marido presente. ¿Por qué digo esto? Puede sonar a lo mejor muy brusco, ¿no? Pero todos tenemos la necesidad de comunicarnos y de comunicarnos en más medida con aquellas personas cercanas y que queremos. Nos gusta contarles nuestro día, nuestras alegrías cuando las hay, pero también nuestros problemas, ¿no? Para mí eso es prácticamente imposible, quiero decir. Ante tal dificultad de comprensión del lenguaje, prefiero callar. Prefiero callar porque la persona que sufre afasia, como bien decía Lu, no es tonta. No es tonta y sabe que tiene un problema. Sabe que tú le estás hablando y no es capaz de descifrar ese mensaje. Si llega a coger algo, no es capaz después de transmitirte cuál es su sentimiento o su opinión. Esto hace, como decía, que hace pues que me sienta a veces como que estoy sola, ¿no? Pero bueno, es verdad que han pasado 5 años, casi 5 años, y que hemos avanzado. No podemos tener una conversación fluida, pero sí podemos llegar a establecer comunicaciones que a veces son, bueno, diálogo de besugos. Yo digo una cosa, él interpreta otra, responde con lo que interpreta, que no siempre es en función de lo que ha oído o de lo que quería decir, y yo respondo a su respuesta. Después de 4 años y medio, todo esto me causa a veces gracia. Otras veces la verdad es que es muy desesperante, muy frustrante que como familiar no podamos hacer más allá que intentarlo y que utilizar esos tics, ¿no? que Laura
ya mencionaba y mostraba en su diapositiva, ¿no? Cómo poder hacer para comunicarnos con esa persona que tiene afasia y que están muy bien, pero que claro, muchas veces dependen del tipo de afasia que tenga la persona. Yo escuchaba a Lu, o escucho a Paloma, o escucho a muchas otras personas con afasia y digo, no tenemos nada que ver con ellos, no tenemos nada que ver. Lu comentaba que Carlos, su marido, le entendía todo. Qué bien, Carlos. Qué bien, qué suerte. Yo no puedo decir lo mismo. Intento entender. Y a veces, para evitar la frustración que produce el que saber que la otra persona no te entiende o que se frustre él mismo, que es lo que ocurre en la mayoría de las veces, ¿no? Como familiar pones cara de póker y dices, sí, sí, ya sé qué me quieres decir, pero Lu tiene razón. Las personas con afasia no son tontas y saben perfectamente cuándo les entiendes o no, porque aunque no queramos, nuestra cara, nuestros gestos, nuestra forma de movernos ya dice mucho de si estamos entendiendo o no a la otra persona. Entonces, claro, ¿por qué optas? Por lo que decía, ¿no? Por callar. Por callar y bueno, a veces entablas la conversación porque hay días en los que es posible mantener más o menos una conversación, incluso a veces cosas muy complicadas y yo digo, me está entendiendo. Sobre todo le pongo muchas veces a prueba con órdenes, ¿no? Me gusta darle órdenes porque solo si ejecuta la orden sé si realmente me ha entendido o no. Pero claro, como digo, fluctúa su nivel de comprensión y a veces cosas complicadas me las entiende, pero a veces otras cosas tan sencillas como tengo sueño es imposible. Es como si su cerebro hubiera cerrado en ese momento la conexión con el mundo exterior. Y es verdad que a veces cierra, igual que cerramos todos, ¿no? A veces no nos apetece ya escuchar más y decimos hasta aquí y desconectamos, pero aún así, las personas que no tenemos daño cerebral adquirido, tenemos ahí un hilillo, ¿no? En el que todavía escuchamos, aunque no estemos prestando mucha atención, pero ellos no, ¿no? Entonces, entre que cierran esa comunicación y que luego, otra cosa que ha dicho Lu y que es súper importante, si se encuentra cansado, ya sí que imposible, imposible porque tener que estar al no 100%, sino al 1000 por 1000 pendiente de cada palabra que está entrando en su cerebro, les agota, le agota. Él no lo dice, eso no lo dice, pero se nota. Y además, a través de la ponencia de Lu, ¿no? Es como si José me estuviera hablando de todas aquellas cosas que pasan por su cabeza o de cómo se siente sin poderlo transmitir, ¿no? Él solo transmite su frustración cuando no entiende o cuando no puede decir lo que quiere. Transmite su frustración o emplea mucho el mudo, ¿no? Situaciones también que le hacen un poco retroceder al pasado para ver que desde que le ocurrió hasta el momento ha ido avanzando, pero todavía tiene mucho recorrido, ¿vale? Entonces, bueno, muy difícil, no sé si hay muchos o pocos familiares escuchando esta ponencia, pero creo que realmente al final nos sentimos solos, ¿no? Porque no todo el mundo entiende la situación del familiar, del cuidador principal, del que pasa 24 horas con la persona que tiene afasia. Yo no sé vuestros familiares, no sé Lu, no sé Paloma, ¿no? Son afasias distintas. Pero sí es cierto que con la afasia de José,
él ha aprendido un poco a seguir la corriente en las conversaciones que no son conmigo. Que no son conmigo me refiero con su familia, con la mía, con los amigos, los vecinos, ¿no? Donde se le ponen a hablar, le preguntan, y chicos, de verdad, no sé cómo lo hace, pero es capaz de hacerles creer a los demás que les está entendiendo. Claro, el problema viene después, ¿no? Cuando nos quedamos a solos y me dice, no te enteras, no te enteras. Y ahí es cuando surge mi frustración, ¿no? Pero a lo que voy con lo difícil que es nuestra situación es cuando él ante los demás se muestra como que está siguiendo esa conversación y los demás llegan y te dicen, qué bien está, cómo ha mejorado. Y tú piensas, vente a casa. Perdonad, pero es que me emociono un poquito. Vente a casa y comprueba conmigo lo que es el día a día. Lo que es no poder dar a la persona que quieres eso que le hace falta. Eso que le hace falta es la comunicación. La comunicación, porque a pesar de que el lenguaje se ha aprendido, es algo que de lo que hemos hecho una necesidad. Teresa de Calcuta una vez le preguntaron cuál era la primera necesidad del hombre y lo que respondió fue la comunicación. Increíble, ¿verdad? Pero es cierto, porque a través de ella transmitimos lo que somos, lo que sentimos, cómo pensamos. Y sin ella no somos nadie. No somos nadie. Yo el tiempo que paso en casa, cuando no puedo comunicarme ni transmitir, cuando voy al trabajo, sobre todo los lunes, no paro de hablar. Mis compañeras lo dicen, Inés, frena, frena. Pero es esa necesidad que tienes de contar, de hablar, de sacar lo que tienes dentro, ¿no? Y esto imagino que no solo me pasa a mí, aunque la fascia de José sea muy particular, porque gracias a lo que haya, sea Dios, sea Alá, sea yo digo, gracias a los médicos, gracias a los terapeutas, ¿no? A los que día a día están ahí aportando su granito de arena con su esfuerzo, gracias a todos ellos se va avanzando, ¿no? Entonces, difícil nuestro papel, nuestra posición, pero a pesar de ello hay que estar ahí, ¿no? Hay mucha gente que dice, no sé cómo puedes, no sé cómo aguantas. Pues mira, puedes y aguantas, porque la persona que ha sufrido el ictus es la persona que quieres, la persona que un día decidiste pasar tu vida con ella, la persona que para bien y para mal estuvo y ahora está a tu lado. Para mí es un orgullo ver día a día cómo mi marido avanza, entre comillas, ¿vale? Despacito, pero consigue sus pequeñas cosas. Ese es mi orgullo. Y luego está mi dolor, ¿no? Mi dolor es el de conocer su frustración, conocer que es verdad que ha cambiado mucho su vocabulario, su expresión, ¿vale? Pero es muy duro que a pesar de ser muy corto, sea capaz de decir mejor muerto. O sea, daros cuenta del nivel de sufrimiento, ¿vale? Que deben de tener las personas con una afasia del tipo de mi marido, o de las personas, ¿no? Creo que se denomina, que me corrijan si no, los logopedas, que están enclaustradas en su cuerpo. Es decir, tienen percepción de todo, pero no pueden comunicar. Estas personas creo que incluso llegan a entender, ¿no? Orgullo y dolor se mezcla en el papel del cuidador, ¿no? Pero ahí estamos, luchando día a día, dándole la fuerza que necesitan para continuar, para que no decaigan, para que sigan trabajando. Porque, ¿qué nos dicen, no? Siempre nos dicen, los 6 primeros meses, el año y medio, los 2 años son fundamentales para recuperar. Después de ahí, nada, olvidaros. Pues
yo tengo que decir a todos los familiares que me estáis viendo y afectados, pero sobre todo a los terapeutas, que eso no es cierto. No es cierto, no, ni es cierto, ni lo creo, ni lo quiero creer. Me negué a creerlo en un primer momento y me niego a creerlo a día de hoy. Si el cerebro tiene plasticidad, como bien decía Laura, ¿vale? Tiene la capacidad de aprender. Es cierto que las neuronas muertas no van a resurgir, no van a nacer, pero sí podemos establecer conexiones nuevas. Las personas con afasia tienen muchos recursos, muchos, para poder volver al mundo. Sobre todo volver al mundo personas, repito, hablo siempre desde mi experiencia, desde la afasia que conozco casi en primera persona, la afasia global severa, ¿vale? Entonces, como bien decía Lu, es increíble que una persona que no es capaz de leer, ¿vale? Coja Google, ¿vale? Coja el Google Maps, como hace José, y me muestre, busque en el Google Maps y busque el pueblo que me quiere decir. Si quiere ir a un sitio, me lo muestra. Para mí eso es de un valor incalculable. El que sea capaz de utilizar los recursos que tiene, que no son muchos, por desgracia, aunque haya creado otros muchos, pero los que él tenía, es verdad que ya no los tiene, pero busca y rebusca la forma de hacerlo, ¿no? Entonces, como digo, difícil para nosotros, difícil para ellos. Creo que al final los familiares, yo a veces digo, yo también tengo afasia. Yo también tengo afasia porque muchas veces, porque estoy acostumbrándome, o me he acostumbrado ya mucho tiempo a callar. Porque mi marido no lee y yo hace 4 años que no soy capaz de leer un libro. No soy capaz de leer un libro. Es verdad que es un tema mío, ¿vale? Un tema personal. Evito el dolor que le causo a él cuando cojo un libro y no es capaz de leerlo. Evito ese dolor a él y evito el dolor a mí misma de no poder ofrecerle las herramientas necesarias para que pueda leer. Aún así, repito que seguimos intentándolo. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, sobre todo por su parte. Yo intento poner mi granito de arena, pero es cierto que tengo que continuar con una vida, con un trabajo, con una casa. Los familiares, los cuidadores directos, asumimos el rol de la otra persona. No nos queda otro remedio. Sobre todo, repito, en afasias graves, severas, donde te has encontrado que te han llegado a decir que tienes que incapacitar a esa persona. Cuando tú dices incapacitar, ¿por qué? ¿Por qué tengo que incapacitarlo? Realmente su incapacitación está en cuanto al lenguaje, luego es capaz de otras muchas cosas. Y si nosotros como familiares empleamos herramientas para podernos comunicar con ellos, lo hacemos, ¿no? Herramientas gestuales, utilizar gestos, ¿no? Apoyándonos en ello. Yo creo que no hay que dejar siempre la comunicación en el gesto. Creo que debemos de apoyarlo con la palabra para que se vaya asociando. Y de esta manera, ¿no?, vaya dejando una huella en su cerebro y que sea capaz de repetir. Gesto fundamental, imágenes, fotos. Yo empleo muchísimo las fotos cuando me quiero referir a un familiar, a un amigo, porque de forma curiosa es capaz de reconocer a través de la música quién es el cantante, o una película, quién es el actor. Yo me asombro cuando me dice Michael Jackson o cuando me dice Schwarzenegger, ¿no? En este momento yo le digo, ¿cómo es posible que no seas capaz de decirme el nombre de tu padre, por ejemplo, y seas capaz de decirme el nombre de un actor o de un cantante, ¿no? Esto nos demuestra lo complicado que es el cerebro, lo complicado que es y que ellos en algún rincón de su cerebro
tienen las palabras, que les cuesta acceder a ellos, ¿cierto? Pero están ahí. Por eso creo que es muy importante trabajar la categorización, ¿no? Esos ejercicios que durante esta cuarentena que hemos vivido muchas veces he colgado en la página, ¿no?, de Facebook, en la fase sin límites, para trabajarlo, porque recuerdo las palabras de una gran logopeda, de Susana, ¿vale? Susana Lobato, gran logopeda y gran amiga, que ha trabajado mucho con José, y siempre decía que su cerebro, ¿vale?, su cerebro era un armario desordenado, un armario lleno de cajones que había sido todo revuelto, pero que estaba ahí. Ese paralelismo, ¿no?, me encantó, porque es cierto, las palabras están ahí. ¿En qué lugar? No sabemos. No sabemos. Y además es que cada persona es un mundo diferente. Cada persona con afasia accede de diferente forma a sus palabras. Palabras sencillas, por ejemplo, a José le cuestan mucho. Palabras más complicadas o que ha utilizado menos, porque lo normal sería que las palabras de uso frecuente las pudieran localizar antes, ¿no? Como que tuvieran una mayor huella en su cerebro. Pero no en todos ocurre igual. Ya os digo que José es de palabras complicadas. Cuando yo me casé con él, y muchas veces a mis compañeras, antes de que ocurriera el infarto cerebral, yo les decía que mi marido era una persona bastante simple. No era un hombre complicado, era muy simple. Pero creo que me equivoqué y mucho. Me equivoqué y mucho. Es muy complicado. Es una persona con un cerebro muy complicado, muy inteligente, esto dicho por sus terapeutas, ¿vale?, por los actuales, que aprovechan todos los recursos que tienen para sacar lo mejor de él. Es una persona muy inteligente, que en su día no estudió, y que si lo hubiese hecho, probablemente su daño cerebral, a pesar de ser muy grande, muy extenso, muy profundo, ¿vale?, hubiese recuperado mucho más, pero no lo hizo. Entonces, no podemos dar marcha atrás, tenemos que jugar en esta liga con lo que tenemos, y eso es realmente lo que hacemos. Entonces, lo que digo, ¿no? Cada persona es diferente, cada fase es diferente, pero sí que hay recursos a todos que nos pueden ayudar. Imágenes, gestos, sobre todo mantener la concentración en la conversación con ellos, es decir, que no haya elementos distractores, ¿no?, que puedan en un momento determinado interferir en esa conversación, porque la atención, ¿vale?, también puede estar afectada y hay que trabajarla muchísimo para poder llegar a un lenguaje. Y hablo desde el punto, repito, no soy profesional, hablo desde mi experiencia, ¿vale? Atención y memoria son procesos que van unidos al lenguaje. Si la atención no es selectiva, no es permanente, es imposible que podamos llegar a establecer una comunicación. Y si tenemos una música de fondo o una tele que está hablando, la persona no va a poder concentrarse, ¿no?, en esa conversación que tú estás intentando tener. Por eso es importante mantener los elementos distractores lejos. Importante hablar despacio y con frases cortas. Qué difícil, ¿no? Qué fácil se dice. ¿No os parece? A mí me resulta muy complicado. Yo llevo 5 años, bueno, 5 años en septiembre, y a día de hoy tengo que pensar cuando hablo con él, en qué forma lo digo, en qué forma que sea una frase corta, y lo que me cuesta muchísimo es frenarme, porque yo soy una persona muy nerviosa. Yo hablaba y hablo súper rápido, y para hablar con él hay que desacelerar, y a mí me cuesta. Me cuesta porque muchas veces me olvido de su afasia. Creo que ya me he habituado. De hecho, la gente me pregunta, ¿avanza? Y yo le digo, sí, avanza. Avanza. Y luego digo, bueno, avanza. O yo ya me he acostumbrado tanto a la situación que pienso que avanza. Esta es mi teoría, ¿no? Los terapeutas me desmienten y me dicen, no, Inés, avanza. Avanza, lo que pasa que tú en el día a día a lo mejor no eres capaz de percibirlo como nosotros, ¿no?
Pero lo que digo, difícil también para nosotros, frases cortas, hablar despacio. Estos consejos que están muy bien, pero que, cuidado, hay que ponerlos en práctica y que no siempre nos acordamos.